vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo para todos en este sábado. Oramos por sus necesidades e intenciones. Nos recordamos siempre en nuestras celebraciones. Hoy la Iglesia recuerda al Papa Pablo VI, un santo de nuestra era, un santo muy nuevo, canonizado hace poco. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que San Pablo VI, Papa, presidiera a todo tu pueblo y lo instruyera con su ejemplo y su palabra. Protege por su intercesión a los pastores de la Iglesia y a la grey encomendada a su cuidado, y permítenos a todos progresar en el camino de la eterna salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura, y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente, siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla, y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcancé no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella, y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos, y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la miraré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor Son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contésteme. Y se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciadas hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todos, para todas. Qué bueno estar aquí unidos a través de este medio, celebrando la Eucaristía, transformando nuestras casas, nuestros hogares en templos donde celebramos y vivimos la fe. También un saludo para los que nos oyen y nos siguen en los hospitales y en los diferentes lugares de trabajo. Estos días hemos venido leyendo el libro del Eclesiástico, y en los días anteriores el autor nos ha invitado a darle gracias a Dios, a reconocer la obra de Dios en nuestra historia, en nuestra vida. Luego nos invitó a reconocer a nuestros mayores, a darle gracias a Dios por los mayores y a reconocer también en ellos la obra de Dios. Hoy el autor celebra con gozo la sabiduría que le ha permitido hacer esa reflexión o vivir esa experiencia de encuentro con Dios, porque al final la búsqueda de la sabiduría es la misma búsqueda de Dios. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se confunde la expresión o se usa la misma expresión para referirse a la búsqueda de Dios. Dios es la sabiduría plena, y el autor hoy celebra con gozo que a lo largo de su vida haya dedicado todos sus esfuerzos para conseguir la sabiduría, para vivir una experiencia profunda de Dios, para reconocer
que Dios ha ocupado toda su vida y lo ha llenado de paz, de sabiduría también, de alegría, de júbilo. Tal vez hoy podríamos también nosotros hacer esa reflexión, cada uno de nosotros, reconocer cómo a lo largo de su vida ha estado buscando a Dios. Y al igual que el autor, podemos hacer el ejercicio de descubrir si esa búsqueda me trae satisfacciones, alegrías, si la experiencia del encuentro con el Señor llena de gozo mi vida. Pues pidámosle al Señor que nos ayude en esta tarea de buscarlo a Él cada vez con mayor intensidad y dejar que esa experiencia nos llene de gozo y de alegría, como lo celebra el autor del Eclesiástico que hemos leído hoy. Ayer en el Evangelio de Marcos leímos que Jesús llegó a Jerusalén, al templo de Jerusalén, y sacó a los vendedores que estaban ocupando todas las instalaciones del templo con sus mercados, con sus ventas de animales, todo aquello que usualmente se utilizaba para el culto, pero que al final había transformado la fe en un culto externo, en un mercado que nada tenía que ver con la experiencia religiosa, con la experiencia de fe. Hoy nos encontramos con que Jesús vuelve al templo y por supuesto su presencia incomodaba. Y dice el texto que aparecieron los escribas, los sacerdotes, los ancianos, todas las autoridades del templo a preguntarle a Jesús con qué autoridad hacía eso, con qué autoridad había expulsado a los vendedores del templo. Y la tensión con las autoridades iba creciendo. Y entonces le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad lo haces? Y Jesús hábilmente les hace otra pregunta, diciéndoles: si me responden acertadamente, yo también les responderé la pregunta que ustedes me hacen. Y les preguntó sobre el bautismo de Juan. Y ahí ellos no quisieron comprometerse, porque si decían que era de Dios, que provenía de Dios, entonces Jesús les decía: bueno, y entonces, ¿por qué no lo acogieron? ¿Por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, pues le temían al pueblo, porque todo el pueblo tenía a Juan como profeta. Y al final le dijeron a Jesús: no sabemos. Y Jesús les ha dicho que como ellos no han respondido la pregunta, tampoco Él va a responder la pregunta que le hacen. Las autoridades estaban buscando razones para condenarlo. Su presencia empezaba a incomodaba a todos, especialmente a las autoridades religiosas y civiles. Estaba enseñando cosas que de pronto no estaban de acuerdo y que, por supuesto, les producía cierto escozor, cierta dificultad a todas estas autoridades. Y especialmente lo ocurrido en el texto que leímos ayer, pues eso incomodó a las autoridades. Y en el texto de ayer leímos, o mejor, se empezaba con una noticia sobre la higuera que no produce frutos y que se seca. Pues bien, en ese contexto está la lectura de hoy también. Una fe que no producía frutos. Un pueblo que se había convertido en una higuera de solo hojas. Es decir, una fe sola de ritos,
de ofrendas, pero no era una fe que transformaba el corazón. Pues a la luz de este texto y de esta situación que Jesús vive en el templo, pues preguntémonos cada uno de nosotros qué frutos está dando. ¿Somos como una higuera que solo produce frutos solo tiene hojas, perdón, o somos una higuera que produce frutos? La fe también puede convertirse en eso, en una fe de hojas, es decir, de ritos, de celebraciones, de cosas externas, pero nada que toca el corazón. Pues digámosle al Señor hoy que nos ayude a producir frutos, a acoger a Jesús y dejar que Él transforme nuestra vida, que limpie nuestra casa, como lo hizo con los vendedores del templo, para que de verdad produzcamos frutos abundantes. Tarea para hoy, revisar nuestra vida y constatar si de verdad estamos produciendo frutos de vida, los frutos que el Señor quiere que cada uno de nosotros produzcamos. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda su santa Iglesia. He puesto sobre el altar un poco de pan, un poco de vino. Los invito y las invito a que pongamos también en la mesa del altar nuestras necesidades e intenciones. Nosotros aquí oramos por ustedes y nos unimos también a sus oraciones, necesidades e intenciones. Oh Dios, que nos otorgas los dones que vamos a ofrecerte, y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio. Imploramos tu clemencia para que aquello que tú haces meritorio nos aproveche como beneficio de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a mujeres y hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no deja de congregar a todos los seres humanos en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente el gozo, la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están
Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas mucho, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con el Papa Francisco, con nuestros obispos, para que todo tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos difuntos. Oramos por todos los familiares y amigos que han muerto, especialmente las víctimas de la pandemia, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor a todos nos dé mucha paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Terminemos dando gracias al Señor. Saciados con este don de salvación, te pedimos, Señor, tu misericordia, para que por el sacrosanto con que nos alimentas en este mundo, nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.